A continuación, revisaremos algunos aspectos históricos de la ventilación mecánica. Debo reconocer que se utilizarán en esta presentación varias imágenes que son tomadas de la web, especialmente de la página que se ve allí citada y también otros diagramas de Wikimedia. Podemos remontar la historia de la ventilación mecánica a algunas historias del antiguo Egipto. En este caso, Osiris, quien era un dios faraón, era hijo primogénito de los dioses Heb y Nut. Era considerado el dios de la vida después de la muerte y del renacimiento. Isis era su hermana y esposa. Y Set, su hermano, era considerado el dios del caos, la tormenta y el desierto. Cuenta Plutarco, un historiador griego del siglo I después de Cristo, que en el siglo 24 antes de Cristo ocurrió esta historia. Set, celoso por el éxito de Osiris, confabula para matarlo, ya que la prosperidad de Osiris, que gobernaba en el delta del Nilo, con unos territorios verdosos, prósperos, donde abundaba la agricultura, contrastaban con aquellos donde Set gobernaba, que era al oriente del Nilo, meramente desértico. Es así que Set diseña un sarcófago gigante debido al gran tamaño de Osiris. Lo coloca allí y lo lanza al río Nilo, donde Osiris se ahoga. Sin embargo, Isis va al rescate de Osiris y lo encuentra en Fenicia. Lo vuelve a traer a Egipto, donde emplea sus alas para que entre aire en su boca y lo resucitó. A pesar de esto, Set nuevamente destruye a Osiris, cortándolo en 14 pedazos. Este número es simbólico, ya que 14 es la mitad del mes lunar. Isis nuevamente va al rescate de Osiris y lo reconstruye a partir de esos 14 pedazos y nuevamente lo resucita y tiene hijos con él. También en las creencias judeocristianas existe el relato que da la apariencia de una reanimación cardíaca y respiratoria, como es lo que hoy en día conocemos. Aquí está la mención del libro de Génesis de cómo Dios sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Adicionalmente, el salmista también revela un conocimiento inicial. Cuando le quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Más adelante, el profeta Eliseo reanima a un niño
hijo de una viuda que le dio albergue. Y dice, y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la de él, y el cuerpo del niño entró en calor. Más adelante, en la historia de la medicina, se registra cómo Galeno, desde el año 175 después de Cristo, hace estudios de ventilación mecánica empleando animales. Paracelso, en 1493, intenta la ventilación con fuelles en pacientes. Y es Vesalio, en 1543, quien describe como tal la ventilación mecánica como la conocemos hoy en día. En su libro De Humani Corporis Fabrica Libri Septem, menciona: la vida puede ser restaurada al animal efectuando una apertura en el tronco de la tráquea, colocando un tubo de junco o mimbre. Entonces se insuflará en él, de modo que los pulmones puedan levantarse nuevamente y tomar aire. Este escrito tiene importancia capital debido a que en esa época y todavía hasta principios del siglo XX, la muerte, el fallecimiento de una persona era considerado en el momento en que cesaba la respiración. De modo que aquí vemos los intentos de Vesalio por resucitar los pacientes fallecidos. Se mencionan varios intentos de diferentes inventores que tratan de utilizar medios para hacer que funcione artificialmente la respiración, principalmente con la generación de cubículos o aditamentos que generaban la expansión pulmonar a partir de presión negativa. Y muy temprano, en el siglo pasado, a principios, este era el principio fundamental empleado en la respiración artificial, la presión negativa, hasta llegar a desarrollar este complejo equipo marca Emerson, que se encuentra una muestra de este equipo original en el CDC en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Y este equipo permitía que a través de la presión negativa en el cuerpo, sellando desde el cuello del paciente, se lograra una expansión torácica y por ende la entrada de aire, simulando lo que ocurre en la fisiología respiratoria normal. Este mismo principio era el que se venía utilizando hasta iniciada la epidemia del polio en 1952. Y se registran fotos de estos equipos con grandes pabellones que eran insuficientes, como en este caso de un hospital en Dinamarca, donde habían solo 100 de estos equipos. Y es frente a esa situación de desastre, similar a lo que se ve hoy en día en varios países, es que un epidemiólogo, que era el jefe médico del hospital Blegdam en Dinamarca, en Copenhague, llamado Henry Lassen,
quien describe la necesidad de solucionar este problema de ventilación a los pacientes con polio que presentan compromiso vulvar y entran en falla respiratoria, retención de CO2 y con un fallecimiento de un número importante de esos pacientes. Adelantándome en la historia, este personaje publica esta experiencia exitosa en la revista Lancet y obtiene el premio Nobel. Pero la foto que allí ven no es la foto del Dr. Lancet, quien fue el que publicó la experiencia y la solución que encontraron, ya que él no fue el que diseñó las. Es en este artículo de la revista Lancet que el Dr. Lassen publica la experiencia inicial diseñada en su hospital para la ventilación mecánica de los pacientes que hacían falla respiratoria debido al compromiso de la polio a nivel vulvar. Un número inmenso de pacientes que se les allegaron y tuvieron que buscar una solución adicional para poderlos ventilar con un medio diferente, ya que en su hospital solo contaban con 100 ventiladores de presión negativa. Fue el doctor Björn Ibsen, quien era un anestesiólogo en este mismo hospital, quien planteó la idea de la solución. El mérito de Lassen consiste en haber acudido a este anestesiólogo, ya que él veía que en los servicios de anestesia ya ellos acudían al manejo de la ventilación por traqueostomía o directamente por vía orotraqueal y lo manejaban con unas bolsas de ventilación. El doctor Ibsen acudió en su ayuda a atender una de estas pacientes. Inicialmente ayudó en la ventilación, pero al suspenderla nuevamente observaron que había retención de CO2, por lo cual decidieron dejar esta opción con una traqueostomía permanente. Pero esta era la solución de solo un paciente. ¿Y qué hacer con los demás? En este sentido, se planteó la ayuda inicial de 200 estudiantes de medicina y ontología que posteriormente pasaron a 1500, que ayudaron a la atención de este número importante de pacientes, alrededor de 1400, en turnos de 8 horas, con un total de 165.000 horas. Si bien inicialmente fueron 40 a 70 pacientes a los que acudieron en la ayuda. Aquí se muestra en este gráfico cómo era el comportamiento inicial de la mortalidad, tanto temprana como tardía, antes de la intervención. Pero la flecha muestra el punto de corte en que se plantea la traqueostomía y la presión positiva con bolsa, cómo disminuye la mortalidad dramáticamente. Y es en este escenario que nace la ventilación mecánica y de ahí nace el cuidado intensivo. Esta es una foto real de la paciente inicial que empezaron a ventilar con este dispositivo que se ve allí, que tenía una bolsa conectada al oxígeno y en medio una cámara de extracción de CO2. Se diseñan seguidamente un número importante de equipos de ventilación mecánica con presión positiva, como esta máquina inicial
que algunos alcanzamos a conocer, el Mark IV, o en este caso, el ventilador de marca Puritan Bennett. A la izquierda, uno de los modelos iniciales comparados con uno de los modelos actuales con el cual contamos en la región. Hasta aquí hacemos este recuento inicial de la historia de la ventilación mecánica y continuaremos más adelante con el siguiente